10:11, ¿no? Bueno, y aparecerán más. Empezaremos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la continuación de lo que ya habíamos visto el día martes. Recording in progress. Capa de transporte, ¿cierto? Estábamos aquí. Habíamos hablado acerca de los dos protocolos en la capa de transporte. La diferencia entre ellos, UDP, está sin orientación a la conexión, es decir, que simplemente utiliza a la capa inferior para hacer llegar datagramas sin tener la posibilidad de verificar si estos han llegado, si hubo errores. Entonces simplemente se ocupa del envío de estos datagramas, haciendo alusión a lo que en la comunicación del siglo pasado se llamaba telegrama, ¿no? Telegrama es un mensaje que se envía a través de cables, ¿cierto? Como pulsos eléctricos, pero no hay una conexión establecida entre el transmisor y el receptor, es decir, que uno para enviar un telegrama tenía que apersonarse a la oficina de telégrafos, dictarle al operador del telegrama. El costo del telegrama, además, hay que hacer notar, era bastante alto. Entonces, lo que uno hacía era reducir en lo posible, porque le cobraban por número de palabras, entonces trataba de reducir el número de palabras para ahorrar un poco en cuanto al costo. Entonces le dictaba o le llevaba escrito ya el mensaje con el nombre del destinatario, su ubicación, es decir, en qué lugar geográficamente estaba. Es decir, le proporcionaba la dirección del destinatario y también, bueno, obviamente la dirección del receptor. ¿Qué vas a grabar, cojudo? Con esto ya el operador enviaba el mensaje a través de pulsos eléctricos por la línea, por este cable, y le llegaba a el operador en el punto de destino. Entonces, él recibía del mismo modo codificado en pulsos eléctricos el mensaje, lo traducía, ¿no? Para eso había un código llamado código Morse. No sé si alguna vez han visto esos puntitos y rayitas. Entonces decodificaba el mensaje. En el mensaje venía en el encabezado la dirección, es decir, el nombre del destinatario y su dirección. Entonces, bueno, se ponía en contacto con él a través de teléfono o simplemente imprimía y se lo mandaba con un mensajero, ¿cierto? Entonces el mensaje le llegaba sin que se hubiese establecido una conexión previa. El destinatario recibía el mensaje,
quien se lo había enviado ni siquiera se enteraba si le llegó o no, porque no había el mecanismo previsto para eso. Antimagia. En cambio, TCP está orientado a la conexión. Es decir, que antes de enviar cualquier mensaje, cualquier dato, se debe establecer una conexión. Y esto es lo que podríamos comparar con el siglo pasado, una llamada telefónica, ¿no? Ahora, bueno, más o menos se hace lo mismo. ¿Cómo funciona esto? Entre los dos usuarios tiene que haber todo el mecanismo ese de un aparato telefónico, una línea telefónica, una central, por lo menos una o más, ¿cierto? Entonces, hay todo un protocolo. Quien quiere realizar una llamada, quiere intercambiar mensajes, lo que debe hacer es marcar el número, ¿sí? Entonces, está proporcionando la dirección del destino. En el destino, timbra el teléfono, ¿sí? Cuando ha llegado esa solicitud de conexión, se produce un timbre. Entonces, el destinatario, en el siglo pasado, bueno, los teléfonos se llamaban de gancho, es decir, que había un ganchito en el que se colgaba. Cuando timbraba, si estaba presente el destinatario, levantaba la bocina, ¿sí? Entonces podía contestar. Y una 16 de vida. En el momento en que levanta la bocina, se establece la conexión, es decir, se establece un circuito entre los dos, ¿sí? Participan los dos en medio de todo el circuito. Bueno, hay centrales de conmutación, líneas físicas. En algunos casos, bueno, también hay líneas aéreas, es decir, hay enlaces por microondas, satelitales, etcétera. Todo eso va a depender de la distancia. Entonces, a través de todo ese mecanismo se establece la conexión. Una vez establecida, se inicia el intercambio de datos. Empiezan a intercambiar mensajes hasta que deciden que ya han terminado con todo lo que querían decirse y deciden cortar el enlace, es decir, liberar el circuito. Bien, es así como podemos entender el funcionamiento de TCP. Por UTP, Will. ¿No? De UDP decíamos que simplemente se ocupa de enviar los mensajes, no tiene ningún mecanismo como para determinar si estos han llegado. El destinatario tampoco tiene mecanismo alguno para indicar que se ha perdido alguna trama, algún paquete, algún dato no ha llegado bien, no tiene ningún mecanismo para hacerlo. Entonces simplemente fluyen los datagramas desde el emisor hacia el receptor. Ventajas, desventajas, obvias, ¿no? El uno es muy seguro porque está garantizando de alguna manera, dándole los mecanismos necesarios al receptor como para confirmar recepción. Una vez que se ha establecido la conexión, él puede confirmar la recepción si el emisor no recibe esa confirmación, tiene la obligación de repetir el dato, ¿sí? De reenviarlo. Entonces, bueno, eso va a involucrar una serie de
complicaciones, pero lo que se busca es garantizar que los datos lleguen desde el origen hasta el destino. ¿Les doy o no les doy? En UDP no se tiene ningún mecanismo para ello. Pero ventaja a favor de UDP es la velocidad, ¿no? Como no hay que comprobar si los datos llegaron bien o no, o simplemente confirmarlos, entonces se hace más fluido el transcurso de los datos desde el origen hasta el destino, ahorrando, digamos, en ancho de banda, en todos los recursos, pero con esa idea de que no es nada seguro el que lleguen todos. Entonces, el encabezado del protocolo UDP es muy simple. Tiene solo 4 campos: el puerto de origen, el puerto de destino, la longitud y la suma de verificación. A través de la suma de verificación, el receptor va a comprobar la consistencia del datagrama. Desde luego que si tiene algún error detectado a través de la suma de verificación, simplemente lo va a ignorar. No tiene mecanismos para solicitar su reenvío. Entonces, verifica a través de la suma de verificación la consistencia. Si esta no es correcta, simplemente lo descarta. Este encabezado viene asociado con lo que se denomina una pseudo cabecera en IP. ¿No? Porque los puertos no son suficientes como para que el mensaje vaya desde el origen hasta el destino, del proceso donde se ha iniciado al proceso donde se pretende llegar. Entonces requiere de direcciones IP, de direcciones que identifiquen a dónde están esos procesos. Entonces esto se asocia con el protocolo IP, que en lo que se denomina la pseudo cabecera proporciona las direcciones de origen y destino, ¿no? Y bueno, viene asociado con el número del protocolo o un código que identifica el protocolo y la longitud prevista en UDP. Esta longitud tiene 16. Bien, eso es lo que veíamos de UDP en la clase anterior. Pero después vamos a repasar esta parte de los protocolos que utilizan UDP como base. Pablo, decirle que DFF, Ignacio. Todavía no. ¿Ese es Pablo? Y saltaremos a TCP, de donde vienen las siglas de Protocolo de Control de Transmisión en español. En inglés vendría a ser Transmission Control Protocol. No voy a decirle los 10 puntos más fáciles de mi vida. Entonces, aquí lo que debemos considerar es que tanto en el origen como el destino tenemos hosts que están vinculados a través de la subred. Es decir, que hay un conjunto de enrutadores
de por medio entre uno y otro. Y lo mismo que en UDP, la necesidad de asociar puertos de origen y destino con direcciones IP. Entonces hay una relación desde ese punto de vista muy íntima entre la capa de transporte y la capa de red desde el punto de vista del direccionamiento. Entonces, los hosts que soportan TCP tienen o manejan, digamos, entidades de transporte, las cuales residen, decíamos, ya sea en el kernel del sistema operativo o pueden estar también residiendo en procesos propios de la aplicación del usuario. No, en todos los casos, digamos, que se manejan flujos, es decir, flujos TCP que interactúan a través de esa relación con las direcciones IP. Bien, los datos que va a manejar la capa de transporte a través del protocolo TCP deben fraccionarse, ¿sí? Se dividen en fragmentos cuyo tamaño máximo deberá ser 64 kilobytes. No, en la práctica en realidad no llega a tanto, pueden ser menos. Pueden llegar a ser menos de 64 kilobytes. Pero digamos que ese tamaño es el tamaño fijado como máximo en las especificaciones del protocolo. Entonces, ¿por qué reducir de esa manera los fragmentos que va a manejar TCP? Simplemente porque a través de ello se asegura que es posible controlar el flujo, ¿no? Es decir, enviar datos sin tener un límite en cuanto al tamaño podría provocar problemas en la recepción, ¿no? Si el buffer del receptor es pequeño o la velocidad con que pasa de un enrutador a otro no soporta esta, entonces se va a congestionar la red, ¿sí? Esta subred se puede congestionar, de manera que debe ajustarse entre la velocidad de transmisión y la capacidad de recepción en el otro lado. Bien, entonces hay un proceso de fraccionamiento en la capa de transporte y ese conjunto de fragmentos van a pasar desde el transmisor hasta el receptor una vez establecida la conexión. Y el receptor, al finalizar, al liberarse la conexión, tendrá la tarea de hacer lo recíproco, es decir, juntar otra vez esos fragmentos, ordenarlos, porque podrían haber llegado en desorden, y conformar el dato que va a ser elevado a la capa de aplicación en nuestro modelo reducido. En el modelo que habíamos aceptado en que la relación es directa entre la capa de transporte y la de aplicación.
habíamos mencionado también que una de las características de TCP es que puede realizar un multiplexado. ¿Sí? Bueno, este gráfico simplemente está ilustrando el hecho del fraccionamiento. Tiene todo un dato. Y ese dato es fraccionado, ¿cierto? ¿Dónde estoy aquí? Dividido en porciones y cada una de esas porciones va a viajar hasta el destino. En el destino tendrá que haber algún mecanismo de identificación de las fracciones, de modo que se pueda reensamblar, ordenar esos fragmentos. Mira, Ignacio sigue, oye. Oye, Ignacio. Se reconstruya la data y pueda pasar a la capa de aplicación. Pero Pablo, ¿vamos a entrar? Ahora, en cuanto a los puertos, decíamos que hay ciertos puertos tiene que ganar al menos ya están destinados a algún servicio en particular. Por ejemplo, los puertos 20 y 21 se utilizan para el protocolo FTP, el protocolo de se va a sentir más otra persona. No de transporte, sino de traslado de archivos. Pásale a ganar a tu esposa, decirle. El puerto 22 para iniciar sesiones remotas. Ya, esto un poquito relacionado con un protocolo que se ha utilizado mucho antiguamente, que se llama Telnet. Telnet es un protocolo, un conjunto de normas que permite emular una terminal. Una terminal es lo suficiente como para que el usuario pueda interactuar remotamente con un servidor. Entonces, en el siglo pasado, una terminal podía ser de video, es decir, contar con una pantalla y un teclado. No tenía características inteligentes, no podía procesar, simplemente intercambiaba lo que tecleaba con la data enviada y lo que recibía con texto en una pantalla. The game is starting. Antes de que se abarate, digamos, el costo de las pantallas, quizás en los años 60, en lugar de tener pantallas de video, lo que se tenía eran terminales de papel. Es decir, era una especie de máquina de escribir en la que el operador escribía en el teclado, todo lo que escribía se transmitía a través de la línea. Te va a conectar según él. Pero además dejaba una copia en papel, es decir, imprimiendo en línea. Ya se fue Ignacio dentro de Ignacio. Llegaba la impresión en papel. Volvió a conectarse. El operador podía leer en ese texto en papel lo que le estaba enviando el otro lado. Bien, entonces eran diferentes mecanismos que se utilizaban para el ingreso y la recepción de datos para el usuario. Y Telnet era quien establecía esas normas dependiendo del tipo de terminal que se estaba usando. ¿No? Diversos fabricantes tenían sus propias terminales y esas terminales, para poder utilizarse en uno u otro sistema, necesitaban de cierta traducción que estaba establecida a través de normas en Telnet. El 25 es el puerto destinado para correo electrónico a través del protocolo SMTP.
80 para el manejo de páginas web, 110 para el acceso remoto al correo, 143 también está relacionado con correo electrónico, 443 para acceso seguro a páginas web, 543 para control de reproducción de medios, es decir, todo lo que tenga que ver con audio y video, protocolos de tiempo real, 631 para compartir impresoras. En cuanto a la segmentación, decíamos que el segmento incluido el encabezado más de TCP, debe caber en una carga útil de 64 kilobytes. Sí, entró. Signal. Entonces, cada enlace tiene una unidad máxima de transferencia dada por un segmento. Aunque comúnmente estos segmentos son de 1500 bytes. ¿Qué campos constituyen el encabezado TCP? ¿Qué? Bueno, primero está el puerto de origen, puerto de destino, ambos son de 16 bits. Enseguida, un campo de 32 bits, que es el número de secuencia. A través de este número de secuencias se indica cuál es el primer byte de datos de uso. The game has just been hosted. Establecer la interrupción de la conexión, es decir, validar y clasificar el orden de los datos. El siguiente es el número de confirmación, ¿no? En ese campo de 32 bits también se indica el número de confirmación que se espera del receptor para dar lugar al siguiente siguiente segmento. ¿No? Es lo que habíamos visto a través de esa numeración de los requerimientos y de las aceptaciones. Tanto el requerimiento como la aceptación, el acknowledge, llevan un número de secuencia. A través de esos números de secuencia se identifican uno y otro. Y la data asocia a estos tanto el de solicitud como el de aceptación para darles lugar a estos datos de que puedan fluir inclusive de manera multiplexada. El siguiente campo es la longitud del encabezado TCP. La longitud del encabezado TCP. Ya, pero Will, compartí pantalla, carajo. Estamos signando, pero Sin se hace perder. 4 bits, ¿cierto? Ya, según él, al que le estábamos cachando. Entonces, esto está medido en número de bytes. Ignacio, Perdón, no número de bytes, sino número de palabras de 32 bits.
Y a continuación sigue una secuencia de flags o banderas que son las siguientes. La bandera que está marcada como CWR. A ver, un segundito que no las tengo en ese mismo orden. Bueno, no importa en el orden que los tengo marcados. URG es una bandera que indica que esto es urgente. Es decir, es una etiqueta que marca que la aplicación requiere de cierta urgencia en cuanto a el traslado de los datos y su procesamiento en el receptor. La bandera Acknowledge, esto va asociado con el número de confirmación, ¿cierto? Aquel número de confirmación de recepción que se asocia a la solicitud. Entonces, este número de confirmación sirve para confirmar la recepción de paquetes en el protocolo. Esta otra bandera, PSH Push, sirve para facilitar a un segmento TCP inmediatamente sin tener que pasarlo por el buffer de datos. Es decir, a través de push se omite el buffer y simplemente se lo pasa procesándolo. ¿Cuándo podría ser útil esto? The game is starting. No está fragmentada la data, ¿no? Es decir, cuando se envía en un solo paquete a un comando, por ejemplo. La siguiente bandera, RST, esta se levanta si ha surgido algún error durante la transmisión. Entonces esto va a provocar que se restablezca mediante este paquete un reseteado para realizar los ajustes necesarios. Entonces el nombre es reset. La siguiente bandera, sin esto representa de alguna manera un cierto sincronismo. Los mensajes con esta etiqueta indican el primer paso de aquel acuerdo que habíamos hablado de 3 pasos. ¿Sí? ¿Recuerdan el acuerdo de 3 pasos que permitía la conexión y también la desconexión, la liberación de esto? La bandera fin indica que ha terminado, ¿no? Finish. Lo señaliza con esta bandera, la contraparte de uno de los participantes en la conexión, indicando que esta ha finalizado. El otro campo de 16 bits, denominado tamaño de la ventana, a través del que se transmite el número de bytes que el emisor está dispuesto a recibir. Es decir, el tamaño del buffer que ha destinado para esa conexión. El siguiente campo es una
Con el crawler, mira. Estoy bien. Hasta desagrada, araña. Anterior no. Suma de verificación. Esta tiene 16 bits. El protocolo se permite reconocer errores de transmisión de manera segura, fiable. Por eso utiliza esta suma de verificación que se calcula a partir del encabezado de los datos. El siguiente campo es un apuntador de urgente, también tiene 16 bits. E indica la posición del primer byte después de los datos de uso que deben tratarse con carácter urgente. ¿No? Entonces, obviamente, este campo vale solamente si está levantada la etiqueta URG. ¿Cierto? Solo si URG está levantada, tendrá validez este apuntador de urgente, indicando a partir de qué byte se debe considerar urgente el paso, es decir, evitar el paso a través del buffer y simplemente obviar. Enseguida viene una o más palabras de 32 bits que son opcionales. ¿No? Esto para permitir algunas funciones de TCP que pueden asociarse al encabezado. Entonces, ese es el uso que se le da a este campo de opciones. Por ejemplo, la definición del tamaño máximo de segmento podría ir en este campo de opciones. La longitud de estas opciones, por lo regular, puede llegar a ser de 32 bits, es un múltiplo de 32 bits, ¿cierto? Ahora, si no ocuparía los 32 bits, habría que rellenar con ceros lo que no sea utilizable. Bien. Y luego también opcional ya en la carga útil, es decir, los datos. ¿Por qué es opcional? Porque si el mensaje no requiere de datos, está simplemente sirviendo de sincronismo, entonces no hay datos adicionales. Sí. Al establecer la conexión, al liberar simplemente mensajes de control que no requieren datos. La siguiente. Entonces esto de la data es totalmente opcional. Ahora, decíamos que el protocolo TCP está basado en conexión, es decir, antes del intercambio de datos se debe establecer una conexión, lo cual podría llevar a como si se tratara de una máquina de estados finitos. El conjunto host de emisión y recepción más el enlace conforman esa máquina de estados finitos. Entonces podríamos describir la máquina a través de toda esta lista de estados que está en esta tabla. 26 Henry. El estado closed significa que no hay conexión activa o
pendiente de realizar, ¿sí? Totalmente inactivo. Listen vendría a representar que el servidor está en condiciones de aceptar entradas. Es decir, que el servidor se ha puesto atento a la espera de una solicitud de conexión. El estado sync resigned indica que The game has just been hosted. de conexión y que ahora quien la ha enviado está en espera de la confirmación, está esperando un acknowledge. Sync send significaría que la aplicación empezó a abrir la conexión. The game is starting. Y una vez que esta ha sido establecida, ¿no? El estado es establecido. Entonces ya está establecida la conexión y se la puede usar para el intercambio de datos. In wait one significaría que la aplicación notificó que ya terminó. ¿No? Esto, como hay un acuerdo de 3 pasos, debe completarse, ¿sí? Entonces, el primer paso es indicar que esta ya terminó y va a quedar esperando que lo confirme el otro lado. Entonces, FinWait 2 significa que el otro lado acordó, está de acuerdo en liberarla. Time wait es la espera a que todos los paquetes se expiren, ¿no? Porque bien podrían haber todavía paquetes en el proceso de transmisión de un punto a otro. El estado closing significa que ambos lados intentaron cerrar al mismo tiempo. El estado close wait indica que del otro lado se ha iniciado la liberación. El estado last acknowledge es aquel que pone en espera a que todos los paquetes se expiren. Bien, entonces en este contexto de máquina de estados finitos podríamos ver un proceso de conexión TCP como una secuencia de estos estados, ¿sí? Así como está ilustrado aquí. Entonces todas las líneas que están llenas son las que se originan en el usuario y las de línea punteada las que se originan o provienen del servidor. Entonces, bueno, inicialmente está closed, no hay conexión alguna. Y lo que va a activar esto es un sync send. Pasando al estado listen, ¿no? Tanto el usuario como el servidor pueden transitar de closed a listen. Bueno, ¿y se va a cargar algo? Cuando se trata del servidor, indicará a través de sync received que está dispuesto ya a establecer la conexión. Entonces, con intercambio de acknowledge, aceptación, ¿no? Esto viene asociado con un número de secuencia, se establece. Seguro, Ignacio, eso sabe jugar normal. Completando el acuerdo de 3 vías.
Aquí ya se ha establecido la conexión y se puede realizar intercambio de datos. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno de los dos decida finalizar. Pues a través de, otra vez, un acuerdo de 3 vías. Se inicia con la solicitud de desconexión, lo que habíamos visto, la espera de aceptación. Una vez llegada la aceptación, recién pasaría a cerrarse la sesión con closing. De lo contrario, de no llegar la aceptación, como se ha iniciado el tiempo de espera, al finalizar se procede simplemente a cerrar la conexión por expiración del tiempo. Con lo que regresa otra vez al inicio, de modo que se mantiene todo el tiempo en esta secuencia de estados. Como habíamos mencionado, el acuerdo de 3 vías en la desconexión, habíamos ilustrado con el tema de los ejércitos, en la intención de ponerse de acuerdo cuando atacar el uno va, ¿no? Las fracciones de un ejército al otro. Veíamos que nada más por intercambio de mensajes era imposible. Nunca iban a estar los dos enterados de cuándo atacar. Y por eso podía llevar al desastre, ¿cierto? Entonces, lo que hace TCP es utilizar ese tipo de acuerdos en 3 vías, pero asociándolos con temporizadores y con contadores. Entonces, cuando envía una solicitud, al mismo tiempo inicia un contador de tiempo que al finalizar, ¿no? Da un cierto tiempo, va descontando al finalizar el tiempo, al hacerse 0, repite otra vez la solicitud e inicia otra vez el contador, pero simultáneamente va contando cuántas veces ha enviado la misma solicitud. Por eso le pone a cada solicitud un número de secuencia, ¿cierto? Entonces, si la solicitud generada de esa manera se ha repetido varias veces en cuanto al tiempo de espera y no hubo respuesta, ahí sí ya tiene la potestad de asumir que ya no hay más datos o que hubo algún problema en la comunicación y se debe cerrar esa conexión, ¿cierto? Entonces, el protocolo utiliza todos esos temporizadores. Por lo menos, ese es el concepto, ¿no? Ya comí moneda. El uso de los temporizadores para evitar el problema de que simplemente por acuerdo de 3 vías se pueda cerrar una conexión de manera eficiente. Entonces, estos temporizadores en inglés se llaman retransmission timeout, ¿no? Podría ser como temporizadores de retransmisión. Cuando se envía un segmento, se inicia el temporizador de retransmisiones y si no hay confirmación en todo ese tiempo, una vez que expira,
se detiene el temporizador y se procede al reenvío, ¿no? Se retransmite el segmento con la misma secuencia de manera que se lo pueda identificar cuando llegue la confirmación. Y del mismo modo, el receptor, al tener una identificación en el segmento, va a saber que ha recibido uno, envió la confirmación y si hubo algún problema, y el transmisor se lo vuelve a enviar, lo puede identificar y descartar uno de los dos para no tener segmentos repetidos, ¿cierto? Bien. Entonces creo que con esto habríamos terminado el tema de las características básicas de UDP y TCP. Lo que vamos a ver un poco más respecto a este tema, pero ya relacionando con la capa de aplicación, son descripción de algunos protocolos que utilizan UDP. ¿No? Decíamos que UDP tiene ventajas y desventajas. Entonces, esas ventajas dan lugar a ciertos protocolos de aplicación en la capa superior. Entonces, vamos a describir un poquito más en detalle para entender y aceptar esa necesidad de tener una transmisión sin establecer conexión. Está esperando la Bien, entonces tenemos el día, ¿qué día es? El martes. El martes, no sé cuándo. ¿Qué fecha es el martes? ¿3? Sí. Martes 3 continuaremos virtual porque hasta el 6 ya establecido que se deben realizar clases virtuales, a excepción de algunos casos como laboratorios y exámenes. Entonces, en nuestro caso no todavía, el martes 3 y el jueves 5 vamos a tener todavía clase virtual y ya posteriormente al 6 se reabre la facultad y tendremos nuestro segundo parcial, ¿no? Que a ver si le podemos poner ya de una vez fecha. Entonces podría ser el martes 10. Van a tener que quedar así de pegaditos los dos exámenes, ¿no? Entonces el martes 10 daríamos el segundo parcial y el jueves 12 el final. Recording stopped. ¿De acuerdo? Entonces 10 y 12 de enero, los dos exámenes, el uno segundo parcial. Bueno, es parte del segundo parcial porque la otra parte ya está calificada en el proyecto.
Sí, mitad y mitad, como habíamos quedado. Y el examen final, que tiene una ponderación de 40 puntos, lo haríamos el jueves 10, ¿no? Perdón, el jueves 12. ¿Algún comentario, alguna consulta? Parece que hay alguien haciendo alguna consulta por acá. Todo claro, ingeniero. Todo claro, dije. ¿Cuál es el problema del amigo Hurtado que dice que no está viendo la clase? Ha encendido su máquina, no está presente. Entonces nos despedimos hasta la siguiente clase. Se cuidan. Hasta luego. Hasta el próximo año, ¿no?